Hola amigos, nos encontramos en un nuevo programa del Journal y nuevamente con el doctor Johnny Pita, que ha venido la semana pasada hablándonos de abdominoplastía. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de gluteoplastía, así que luego de una breve incisión estaremos con nuestro invitado. Hola amigos, nos encontramos nuevamente con nuestro invitado, el doctor Johnny Pita, haciendo un gran round en programas televisivos. Ya hemos tocado la semana pasada abdominoplastías y en esta semana tocamos la gluteoplastías, que realmente es súper interesante, y sobre todo en el Perú, que la mujer peruana lamentablemente por genética carece mucho de volumen glúteo y es realmente a veces todo un arte y todo un riesgo y todo un problema a veces lograr cumplir, llegar a las expectativas que todas ustedes tienen. Así que, Johnny, explícanos un poco de gluteoplastia en Perú, ¿no? ¿Cómo está, Ricardo? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, bueno, la gluteoplastia es un tema pues muy interesante, muy de moda, ¿no? Al igual que los implantes mamarios. Así ¿no? es. Ahora las chicas cada vez están queriendo ser más voluptuosas. Sí. Para beneficio y bienestar de los varones, ¿no? Entonces, cada vez se está buscando medios para aumentar estas zonas. Sí. Hay medios buenos y también medios que son malos, que los vamos a conversar acá. Exacto. ¿no? Para que no cometan estos errores, a veces pensando en el precio, en el costo, y después tienen consecuencias irreparables y de por vida, ¿no? Dinos, tú estás tocando un tema ahorita que me viene a la mente, que es eso, o sea, la gente normalmente por su ansiedad de tener un glúteo voluptuoso se someten a inyecciones de sustancias extrañas, ¿no? Claro, que no son biocompatibles. Que no son biocompatibles. Creo que tú tienes unos casos que presentarnos al respecto, ¿no? Antes de pasar al tema propio de los implantes. Bueno, esas son chicas que estoy mostrando para abrir el tema, ¿no? Sí. Y vemos que muchas de estas chicas van al gimnasio generalmente, ahora porque el gimnasio está muy de moda, hacen grandes esfuerzos para lograr desarrollar su musculatura de los glúteos, se matan haciendo y no lo logran, o en su casa, ¿no? Y no lo logran. Y caen en manos de estas sustancias, ¿no? Que son las siliconas, o los metacrilatos, o los biopolímeros, que son sustancias que no son biocompatibles y que no son aceptadas en medicina, ¿no? Entonces, estos productos son muy baratos, ¿no? Son de fácil uso, y inclusive las cosmiatras, las cosmetólogos y algunos médicos que son poco éticos las utilizan para aumentar el volumen de los glúteos. Y acá vamos viendo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, esta es una paciente que aumentó los glúteos con estas inyecciones de biopolímeros, ¿no? Porque uno le pregunta al paciente, ¿qué te pusieron? Y dice, no sé, me pusieron un líquido clarito, medio gelatinoso, creo que era ácido hialurónico. Sí, se puso en moda de decir ácido hialurónico. ¿Te han dado el nombre, la marca, la etiqueta? No, yo vi que tenía el frasquito nomás y está. ¿Qué volumen te puso? Con 300, 400, gran cantidad. Y produce una reacción de tipo autoinmune, ¿no? Que puede ser tan pronta esta reacción como los pocos meses de haberse puesto, ¿no? Como que hasta después de muchos años. Entonces la paciente está contenta de muchos años y de repente comienzan a aparecer y dice, ¿qué me pasó? ¿Por qué? ¿No? Y salen como especie de chupitos primero en la zona del glúteo, ¿no? Dispersos, y que comienzan a buscar una salida, ¿no? Acá se ponen rojas, es una reacción ya del cuerpo para tratar de expulsar esos. Mira que esta paciente, esta imagen que estás presentando, la anterior, perdón, la región lumbar pues tiene depósitos grasos, no han logrado nada, ni siquiera formarle el glúteo, o sea... Así, podrían haber aprovechado esa grasa para darle forma a su glúteo, ¿no? Ahora, yo te voy a dar una pregunta que veo común, ¿no? O sea, generalmente este tipo de pacientes, sus reclamos o no existen o son muy pocos a las personas que le inyectaron. Pero si un cirujano lo hubiera hecho, se te vienen encima. Entonces eso es algo que no entiendo. Solamente nos tocan la puerta para resolver este tema, que es complicado, pero la persona que lo inyectó no. Entonces
Bueno, y lo malo pues es que no hay ningún tipo de ley, reglamentación, bueno, que impida, ¿no? Que impida que personas que no son, o que no han recibido los estudios para realizar estos procedimientos, estén afectando a estos pacientes. Sí, pues. ¿No? Y bueno, hay un clamor de todos los cirujanos plásticos, creo, y en algún momento se tiene que hacer realidad para que esto sea considerado un delito, ¿no? Porque verdaderamente es un delito, ¿no? Sí, y encima te das con casos que son complejos, porque sus planos de inyección son diversos. Así es. No llevan un orden, ni siquiera en el plano no hay conocimiento de anatomía, pues entonces están inyectando superficialmente, profundo, por todos lados. Es también una locura eso, ¿no? Sí, sí. Y cuando tú cortas, ahí vamos a ver el caso que hemos retirado, parcialmente, porque no se puede hacer. No se puede hacer todo, sí. Salen como si fueran racimos de uvas, ¿no? La silicona que se desparrama, ¿no? Sí. Acá hay casos que son muy lástima que acá sea muy pequeño, pero aquí esta paciente pues estaba necrosando sobre todo los glúteos. ¿No? Y lo que se le hizo fue retirarle parcialmente la parte inferior de toda la capa de piel con grasa, ¿no? Dejándole una cicatriz en la región subglútea. Se le llegó a mejorar el paciente en su momento, pero sabemos que en un futuro va a continuar con su problema cuando nuevamente se despierte el monstruo y la reacción autoinmune otra vez vuelva a tratar de botar esa sustancia. Entonces, si tenemos la grasa, hay pacientes que no tienen definitivamente, pero los que tienen grasa, por ejemplo, se puede hacer una lipoescultura, se le moldea el cuerpo y su misma grasa tratada, ¿no? Se puede volver a inyectar en la zona que necesita. Por eso se llama lipoescultura. Se saca de donde sobra y se pone donde falta. Y que la gente entienda de que el injerto graso, por su palabra misma lo indica, es un injerto de células grasas, no es un aceite. Ellos a veces confunden, dicen, va a poner la grasa, pero el aceite, entonces se reabsorbe, entonces se puede mover, no, es células grasas. De ahí la importancia de usar una buena técnica de lipoescultura también. Porque ahora está muy en boga las técnicas, por ejemplo, el láser. El láser es un rayo que produce calor y la célula grasa no se preserva en su totalidad, se destruye. No, pues se disuelve. Entonces quedamos con aceite, que lo podemos infiltrar, pero no prende, o sea, en poco tiempo lo va a eliminar el cuerpo. No, ya se disuelve la grasa, ya no hay nada que hacer. ¿No? Y como verán acá, por ejemplo, en esta cánula, en esta jeringa, se ve la célula de grasa que tienen una buena calidad, no es un aceite. Entonces se puede inyectar en zonas, ¿no? Acá estamos decantando para eliminar el exceso de agua y algún residuo de sangre, ¿no? Antes de colocar al paciente. En un tiempo se centrifugaba, cuando apareció la técnica se centrifugaba, pero se destruía en la centrifugación, también se destruía el lipocito, que es la célula que tiene que ser injertada. Ahora lo dejamos que decante y después es colocada, ¿no? En la zona, aquí estamos colocando en la zona glútea y se puede moldear. Cuando la célula de grasa es de muy buena calidad, puede persistir hasta casi en su totalidad por mucho tiempo. Cuando tiene más contenido de aceite, pues se le va a reabsorber, ¿no? O sea, depende mucho también de la zona donde se extrae la grasa y depende mucho también de la calidad de grasa. De la calidad, ¿no? De grasa, sí. Sí. Y acá vemos, pues, por ejemplo, este paciente se le está colocando en la zona intertrocantérica. Muchos pacientes tienen una depresión en esa zona. Clásica. ¿No? Entonces, y queda muy bien. Se le puso en el glúteo y en esa zona, ¿no? Clásica. Sí. Y vamos haciendo un poquito de historia, pues, con los implantes, ¿no? Los implantes de glúteos no son recientes. Hay bibliografía desde el año 69, ¿no? Claro. El doctor Bartels fue el médico americano, fue el primero en colocar implantes para glúteos, pero no con fines estéticos, sino reconstructivos. Y no fue hasta el año 77 que el doctor González Ulloa, mexicano, que ya falleció, quien tuve el gusto de conocer hace algunos años en México, que fue el primero que publicó el implante de glúteos para aumento de glúteos con fines estéticos, ¿no? Pero él lo colocaba debajo de la piel, entonces pacientes muy delgadas como esta, por ejemplo, se notaba claramente. Él tenía, creo, un implante con su nombre. No, González Ulloa no. No, es otro cirujano, entonces. Sí, el doctor Vergara. Vergara, perdón, mexicano también. También, ¿no? Que lo ponían
en un plano superficial, ¿no? Sí, no entiendo cómo, hasta ahora no entiendo cómo lo hacía. Verdaderamente. Bueno, aquí estos implantes pues no tuvieron mucha acogida, sobre todo en las pacientes delgadas, porque la prótesis, como era un cuerpo extraño, produce su cápsula. Y si la cápsula se contraía, o sea, se engrosaba, se notaba como acá estamos viendo en esta imagen. Es así que no tuvo mucho tiempo de duración esta técnica, pero se seguía investigando. Hasta el año 84 que el doctor Robles, argentino, que ya falleció, publicó en la revista Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica su técnica subglútea, donde el implante era colocado debajo del músculo glúteo mayor, de tal manera que lo proyectaba el músculo, ¿no? Inicialmente, bueno, acá vemos un poco de anatomía, probablemente muchos no lo comprendan, pero el músculo glúteo mayor es el que está más superficial, es un músculo grande que cubre todo el glúteo, y según el doctor Robles, se ponía debajo de este músculo glúteo, ¿no? Y se utilizaba en esa época estos implantes que eran implantes mamarios, ¿ya? No había los implantes glúteos todavía, ¿no? Que después se fabricaron, porque los implantes mamarios en un inicio quedaban bien, pero eran más débiles y comenzaban a causar problemas. Y muchos pacientes se les rompía rápidamente, ¿no? Y había que retirarlos. Y este es un caso, por ejemplo, de una paciente que al año se le rompió el implante, por la cicatriz trató de expulsar la silicona, que en esa época la silicona de los implantes también era líquida, no era como la de ahora, que es cohesiva. Así es. ¿No? Estamos hablando de esto de hace pues 30 años, ¿no? Más de 30 años. ¿Ya? Más de 30 años. El otro problema de los implantes que apareció, los redondos, eran en pacientes que tenían mucha flacidez, que el implante llenaba solo el polo superior del glúteo y el polo inferior quedaba aplanado. Entonces no llenaba muy bien, ¿no? Hasta que aparecieron los implantes anatómicos, ¿no? Ovalados. El primero que lo publicó, el que tú mencionabas, era el doctor Rafael Vergara, mexicano. Sí, Vergara, ¿no? Sí. Uno bien anatómico, pero bien plano, de poca proyección. Sí, había... no, fue después, ¿no? Pero inicialmente sí tenía poca proyección, pero llenaba todo el músculo glúteo, ¿no? Entonces era más natural. El problema es que era texturizado. En esa época no sabíamos los perjuicios del texturizado que tenemos actualmente. Y muchos pacientes que hacían deportes extremos, equitación, por ejemplo con el golpe, la cápsula que rodea el implante se desgarraba y se producía un seroma, que es un acúmulo de líquido inflamatorio, y muchas veces tuvimos que retirar el implante y cambiarlo, porque el seroma no solo distendía el glúteo, sino también le molestaba al paciente, ¿no? Claro, porque molesta, arde y todo. Johnny, vamos, nos pide la producción una breve incisión y continuamos con el tema que está súper interesante. Amigos, ya volvemos, no se vayan. Bien, amigos, de vuelta al programa con el doctor Johnny Pita tratando el tema de glutoplastías. Johnny, a ver, continuemos, que está bien interesante toda la cronología y la evolución de los implantes, ¿no? Nos quedamos en este anatómico, texturizado. Sí. Bueno, apareció en este implante del doctor Vergara, como te digo, que lo ponía en un plano intramuscular, o sea, ni debajo del músculo glúteo ni por encima, sino en medio, que es un plano que les gusta a muchos cirujanos, y actualmente creo que la mayoría de cirujanos se dedica a ponerlo, pero a mi parecer yo no lo hago. A mi parecer puede obtener muy buenos resultados como malos, porque el plano del músculo puede ser muy variable de un paciente a otro. Además que el grosor del músculo también es variable, ¿no? Pero si un cirujano domina esa técnica, yo le invito a que siga haciendo la técnica, porque una vez más digo, cada cirujano va a utilizar la técnica que mejor domina, ¿no? Después de estos implantes texturizados aparecieron los anatómicos lisos cristalinos, ¿no? Que también lo usé en una época, pero tenía un problema que se presentaba con estos lisos, que se giraban o se volteaban, ¿no? Entonces, gracias a Dios, paralelamente apareció el implante de Biodesign, que tiene un gel bien cohesivo y tiene una cobertura lisa opaca. Sí. Que en mis manos tiene mejores resultados que cualquier de los otros implantes que yo he colocado, ¿no? Y lo sigo utilizando hasta ahora. Más áspero también, ¿no? O sea, ¿no? Es liso, pero es opaco. Entonces ahora viene una proyección que es muy bonita,
Antes venía en proyección baja y alta, ahora viene solo en proyección alta, que es la que más bonito resultado da. ¿No? Y la colocación pues es en esta forma, ¿no? Este es un implante Vergara, todavía no es el anterior, pero acá para mostrar cómo se coloca el implante. Este es un paciente que está echado, vemos la incisión que es entre los dos músculos glúteos, glúteos, que queda oculta esa incisión, esa cicatriz no se nota, y el implante es colocado en esta zona, ¿no? Del glúteo. El paciente que entienda bien claro esto, los implantes hasta ahora, como dijiste al comienzo, la parte baja del glúteo tiende a, si está muy plano ese glúteo, siempre tiende a quedar plano. Claro. Es el problema de esto. Claro. Ahora, usando estos implantes anatómicos, se logra llenar todo el espacio subglúteo y corrige bastante el aplanamiento de esa zona, salvo que haya mucha flacidez. Cuando hay mucha flacidez hay que explicarle al paciente que cuando sobra tejido, definitivamente la única solución es cortarlo o retirarlo, ¿no? Sí, pues. ¿No? Y para mostrar los resultados, ¿no? Que se obtienen con los implantes anatómicos. Como vemos acá, este glúteo se le puso un implante moderado, ¿no? Y el llenado es muy parejo, no hay ningún tipo de bache, ¿no? Que eso sucede cuando hay con los implantes redondos, a veces queda muy proyectado en la parte superior y en la parte inferior aplanado. ¿No? Este es otro paciente, ¿no? ¿Acá se ha utilizado injerto graso lateral? No, acá solo se le ha hecho liposucción de la zona de la cadera y las piernas, ¿no? Nada más, el resto no ha proyectado el implante. Sí. Inclusive podría haberse sacado un poquito más, como verás, aquí está la proyección, ¿no? En 3/4 se nota mucho mejor. ¿Pero estás utilizando qué volúmenes ahí? Esta paciente debe tener un 350. El promedio para los pacientes de la talla y de la peruana es más o menos entre 300 a 350. Un implante 400 ya es más voluminoso. Sí. O sea, depende del gusto del paciente. Implantes pequeños como 250, 200 no pasa. Ya no se usan. Cuando empezamos hace 30 años usábamos ese tamaño porque no había más grande. Claro. Pero ahora ya nos hemos dado cuenta pero es que el paciente no sale satisfecho, ¿no? No, pero con estos volúmenes te dan resultados naturales y a veces lamentablemente el paciente quiere más y más y más glúteo y ya no sabes ya también cómo controlar eso, ¿no? Esa ansiedad. Ese es, como tú dices, ansiedad, y lo más importante es que nosotros como cirujanos no debemos caer en lo que el paciente nos pide, sino ofrecer lo que verdaderamente le va a quedar bien. Sí, pues. ¿No? A veces pecamos de ofrecerle al paciente algo y no lo podemos conseguir. No. Y tenemos un problema posterior. Y nos metemos en un problema. Así es. Este es el perfil de la paciente. Como vemos, la paciente no necesitaba mucho, pero quería más, ¿no? No, está muy bien, está natural. Sí, paciente joven, ¿no? Y como vemos acá, en el polo inferior tenía un poco aplanado y aquí con el implante ya se corrigió, ¿no? Tu técnica es subglútea. Subglútea. Para que la gente lo entienda, subglúteo es debajo ya de 2 capas musculares. Así es, ¿no? O sea, acá tengo... Que es una técnica más meticulosa también. El temor de muchos para colocar el implante subglúteo es que debajo del músculo glúteo está la emergencia del nervio ciático. Sí, pues. ¿No? Y ahí el temor al dolor, que es uno de los problemas que se producen en este tipo de implantes y que después vamos a hablar, y por la cercanía, por la compresión del nervio. Pero si nosotros vamos a los cadáveres, a estudiar la anatomía en cadáveres, vemos que el músculo ciático, un cadáver fresco tiene que ser, ¿no? Vemos que tiene una cubierta de una capa de grasa gruesa que evita que tenga algún tipo de daño. Y el problema del dolor puede producirse en cualquiera de las técnicas, no necesariamente subglútea, en cualquiera, ¿no? Claro. Ese es un problema que ya lo hemos solucionado nosotros. Este es un caso de otra paciente de mayor edad, ¿no? Donde se le combinó con lipoescultura, ¿no? Acá parecía que se le hubiera puesto grasa en la zona de laterales, sí. ¿no? Lo que se le hizo fue un tallado de la zona de las caderas nada más. Y vemos que con el implante quedó un resultado más natural. Y es una toma 3/4. Pero con ella ha ganado y se ve natural el glúteo bastante, claro. O sea, no creo que alguien quiera más glúteo que
que eso, ¿no? El cambio es radical. Ahora algo que sucede, ¿no? Igual que los implantes mamarios, ¿no? Cuando tú colocas el implante, sí. A veces el paciente dice, uy, mucho, ¿no? Sí. Pero cuando ya los tejidos relajan, se expanden, se desinflama todo, dice, no, me hubiera puesto más. Sí. No, pero lo ideal acá, o al menos a mí me gusta poner lo que se vea natural. Claro, no, es muy natural, muy natural. Esta es otra paciente también donde vemos la marcación, ¿no? De una liposcultura asociada. Y el nivel que estás dibujando allí, en ese diagrama, abarca, el implante que vas a colocar abarca bastante zona del glúteo. Sí, acá hay 3 marcaciones. En el lado izquierdo vemos la marcación ideal, que es la que está un poco tirada hacia la izquierda. Una marcación muy tirada hacia el centro, que no es la recomendada porque está muy cerca de la zona de incisión. Claro. ¿No? Y por la presión puede hacer que los puntos se puedan salir, ¿no? Y esta que está muy lateralizada, ¿no? Sí. Entonces lo ideal es marcar al paciente antes, ¿no? Para ver el sitio donde debe ser puesto el implante, ¿no? Y que se acomode a sus necesidades. Esta es una toma en 3/4 del mismo paciente. Perfil. Y este es en hombres, ¿no? Como vemos, los hombres también quieren aumentar su zona glútea. Sobre todo los físico-culturistas que a veces no pueden desarrollar esa zona, ¿no? Sí, pues. No solo implantes glúteos, se ponen implantes pectorales también. Entonces no es una cirugía solo de mujeres. Y les llena también la parte lateral del glúteo, ¿no? Claro. ¿Y en ellos usa los mismos volúmenes? Depende de la talla, ¿no? Depende de la talla y depende de la necesidad y los requerimientos del paciente. Pero como te digo, ¿no? 350, 300 es el promedio. El promedio, claro. En algunos casos 400, pero lo más frecuente es 300, 350. ¿No? Perfecto. Y acá en esta imagen es para diferenciar todas las justo lo que técnicas, conversábamos. ¿no? Lo que conversábamos. Lo amarillo es la grasa del paciente, lo rojo es el músculo glúteo mayor, ¿no? Entonces, cuando apareció en la técnica del doctor González Ulloa en el año 77, se ponía debajo la grasa. Después apareció arriba el doctor Robles, lo ponía debajo del músculo glúteo mayor, que para mi parecer es la técnica que da un resultado más natural porque proyecta todo el músculo, ¿no? Después apareció la técnica del doctor Vergara, que lo ponía en medio del músculo, o sea, intramuscular. Y simultáneamente otro mexicano, el doctor de la Peña, lo ponía no en contacto con la grasa, sino cubierta por la fascia del músculo glúteo mayor, que para mi parecer es un poco difícil. Él trataba de identificar la fascia, pero es muy delgada, entonces es casi como ponerla subcutánea, ¿no? Y este es un caso, por ejemplo, es una paciente que le colocaron unos implantes subfaciales, o sea, según la técnica de la Peña, y vemos acá cómo se nota claramente estos implantes, el borde del implante, un implante redondo, ¿no? Estaba muy superficial y se notaba claramente. Nosotros tuvimos que cambiarlo de plano, volverlo subglúteo, con la desventaja que ya había formado una cápsula que no le permite expander tan bien como si se lo hubiera puesto desde el comienzo, ¿no? Claro. ¿No? Y tuviste que cambiar de plano. Cambiar de plano, ¿no? Quitar la cápsula también de toda esa zona. Y ese es el problema, a veces no se puede quitar la cápsula completa porque es una zona muy sangrante, ¿no? Sí, ¿no? es complicado. Es bien complicado. Y si no la retiramos, aunque sea por partes, se puede formar un seroma, que es un acúmulo de líquido inflamatorio que nos obliga a estar drenándolo continuamente. ¿Usas un tipo de vendaje o licra, malla, algo que haga compresión? Al igual que usamos en la mamá, el glúteo lo forramos con parches de esparadrapo antialérgico, microporoso, todo el glúteo, ¿no? Claro. Por 5 días. Y después del 5.º día le recomendamos usar un calzón de esos que levantan los glúteos. ¿Por qué? Porque tienen una zona de compresión que facilita que la compresión en la misma zona del implante no sea mucho, sino las partes laterales. Claro. Además que le ayuda a sostener, ¿no? Y le alivia el dolor, ¿no? Perfecto. Y como mencionábamos lo del olor, ¿no? La causa del dolor es una neuralgia generalmente, pero también es por inflamación del nervio ciático y por la presión que hace el implante, ¿no? Sobre los tejidos y por la expansión del mismo músculo, que también es muy doloroso. Entonces,
una de las cosas que mucho preocupa a los pacientes es el dolor que van a tener, ¿no? Que se ha hecho famoso, y me va a doler, no quieren operarse por el dolor. Nosotros hace unos años, desde que empezamos, usábamos el tratamiento del dolor según la presencia de ¿no? Le damos relajantes musculares, analgésicos potentes, pero nunca llegamos a estabilizar algo que sea protocolizado. Claro. ¿No? Entonces, desde el año 2011, más o menos, no, 2013, comenzamos a hacer un protocolo del manejo del dolor, Ya. ¿no? Donde usamos diferentes tipos de medicamentos con la función de prevenir la inflamación del nervio ciático, prevenir que se instale el dolor, Claro. y relajar el músculo. Con esto, a todos los pacientes le hemos dado ese tratamiento en forma uniforme y lo hemos comparado con los resultados que teníamos los otros pacientes, y hemos visto que, por ejemplo, en este cuadro estamos viendo que con la terapia estándar, el día siguiente de la cirugía, el dolor en la mitad de los pacientes era severo. A diferencia que con esta terapia protocolizada, el 60% tenía un dolor moderado. O sea, el cambio fue bastante, ¿no? Y a la semana igual, ¿no? Y a la mitad de los pacientes con esta terapia casi ya no presenta dolor. A diferencia que con la terapia estándar, pues todavía teníamos un gran porcentaje de pacientes que tenían dolor moderado. Claro. Esto ha sido una gran ayuda para el desarrollo de la técnica, ¿no? Y bueno. Pero continúa con los relajantes musculares, siempre. El relajante muscular lo hemos dejado como... ¿O lo hemos ido retirando, ¿ya? Usamos la pregabalina y usamos analgésicos potentes, básicamente. Perfecto. Amigos, vamos a hacer una breve incisión, no se muevan y retornamos con los consejos que nos va a dar el doctor Johnny Pita acerca de esta intervención quirúrgica. Bien, amigos, de vuelta al programa con el doctor Johnny Pita. Y Johnny, a ver, tus recomendaciones. Bueno, hemos visto unos casos impresionantes, te felicito en cuanto a la naturalidad de los resultados, y también has mostrado casos impresionantes de la mala praxis por intrusismo, ¿no? Y sustancias. ¿Qué recomendaciones le das a la paciente netamente peruana? Porque no es la brasilera que es a la inversa, ¿no? Ella más le falta de mamas que de glúteos le sobra. Pero la mujer peruana sí tiene un déficit genético en cuanto a glúteos. Entonces, ¿qué recomendaciones le das? Porque hay muchas personas que están muy ansiosas, entonces quieren tener un glúteo caribeño y una cosa así que a veces hacemos lo posible, pero no podemos hacer milagros. El implante es un peso más que va a tener el paciente. Claro. Y puede ser que el paciente quiere un bien grande, le puedes hacer un implante grande, muy bonito cuando le pusiste, pero cuando envejece, ese implante no se va a caer con todos sus glúteos. Entonces uno cuando hace un tratamiento no solo debe pensar en la actualidad, sino en su futuro. Al igual que la mama, ¿no? Le pones un implante muy grande, esas mamas van a caer más rápido por el mismo peso. Claro. ¿No? Igual en el glúteo. Tampoco puedes poner un implante muy pequeñito porque no se va a notar. Lo ideal es poner algo que se vea natural, ¿no? Y siempre buscar lo natural. Claro. ¿No? Eso, los cuidados, gimnasio. La pregunta clásica. ¿Cuándo vuelve al gimnasio, doctor? Bueno, lo ideal sería que a partir de los 2 meses que ya la cicatrización está consolidada casi un 80%, pueda retornar al gimnasio, pero evitar todavía ejercicios que comprometan el glúteo por lo menos unos 3 meses. ¿No? Y iniciar poco a poco y siempre con supervisión de su médico. ¿Ya? Porque el paciente va a sentir, uy, me dolió un poquito, hice mi ejercicio, me dolió. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Cada paciente evoluciona diferente. ¿No? Entonces lo importante es que vaya a control con su médico, ¿no? Y la posición, también pregunta clásica, es ¿en qué posición duermo? ¿Y cuánto tiempo? Bueno, es indiferente, ¿no? Inicialmente en la primera semana se le recomienda que descanse boca abajo para que no haya compresión, pero si el paciente no le molesta puede dormir boca arriba sin ningún problema. Perfecto, y tú estás poniéndole, le recomiendas poner las cintas adhesivas y este calzón que decías que es de suspensión, ¿no? De suspensión. ¿Y eso durante cuántas semanas? Un mes. Un mes. Y después del mes ya el paciente debe usar su truza normal, ¿no? Perfecto. Listo. Suturas, las pacientes preguntan que si son reabsorbibles, si hay que retirar puntos, o combinado, depende. No, las suturas son reabsorbibles y no necesita retirar puntos. Pero sí hay que cuidar la cicatriz por la cercanía con el ano. Claro, entonces, ahí muy cerca, se puede contaminar, se puede infectar y la herida puede abrirse.
entonces hay que recomendarles que tengan una higiene cuidadosa de esa zona. Perfecto, Johnny. Yo creo que ha sido muy claro. Amigos, espero que les haya gustado el programa. Tu despedida, Johnny, espero tenerte pronto con algún otro tema. Ha sido un gran round, 2 semanas exponiéndonos diferentes temas que son el día a día, ¿no? Porque son temas que se ven en la consulta a diario. Así que tu despedida y gracias por venir al programa. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y siempre gustoso de venir acá a Junior Cirugía Plástica para brindar mis pocos conocimientos en beneficio de los pacientes. No, gracias a ti, Johnny, es un gusto. Amigos, ya no se olviden de suscribirse para que tengan noticias de este programa que semanalmente presentamos diversos temas. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.